Bien, Proverbios, entonces, verso por verso, lo mejor de la sabiduría. Es lo que estamos estudiando. Capítulo 16, comenzamos en el versículo 1 del capítulo 16. Dice Proverbios: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Señor o de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahora, qué interesante es este pasaje, porque la palabra disposiciones también la podemos ver como propósitos o planes. Propósitos o planes. Así que, si tus propósitos, tus planes, tus disposiciones del corazón, la mayoría de personas tiende a hacer esto que dice Proverbios: del hombre son las disposiciones del corazón. Una persona, cuando tiende a hacer un plan, un propósito, y no está conectado con la palabra, por lo regular, los planes o los propósitos los hace de acuerdo a la voluntad de él o de ella, y ejecutan el plan, no importando lo que Dios piense o no involucrando a Dios en su plan de vida. Ahora, el hombre, la mujer tiene muchos planes de diferentes maneras. Puedes tener un plan para un negocio, puedes tener un plan tal vez de tener una familia, tienes un plan, no sé, de muchas formas, pero lo importante es lo que nos está enseñando Proverbios. Del hombre son las disposiciones del corazón. Ahora, propósitos no están mal. Planes no están mal que tú los hagas, pero no ponerlos como un Dios, porque la gente tiende a poner un plan o un propósito como un Dios, y no hay nadie que pueda o que permita a esa persona que intervenga en el propósito. Pregúntate esta noche si tú has empezado algún propósito, algún plan donde no involucraste a Dios, donde no pediste su dirección, donde no pediste su guianza, y la pregunta es: ¿y cómo te ha ido? ¿Y cómo te ha ido? Entonces, no está mal que tú tengas un propósito o tengas un plan. Lo incorrecto es que no lo pongas en las manos del Señor, ¿sí? Qué importante es ver esto. Ahora, creo que dentro de todo lo que nos está diciendo este versículo también es que centremos nuestros pensamientos y nuestros propósitos en Dios. Todo lo que vayas a emprender, todo lo que vayas a hacer, ¿sí?, siempre involucra a Dios en tu vida. Yo recuerdo de un hombre hace mucho tiempo que su esposa siempre le cuestionaba y le decía: ¿por qué todo se lo tienes que preguntar a Dios? Tú hazlo. Y el hombre le contestó y le dijo: es que sin él nada podemos hacer. Y exactamente es el pasaje que estamos estudiando. Y esto me recuerda un pasaje en la Biblia de Lucas capítulo 12, después tú puedes leerlo desde el versículo 16. Habla de la historia del hombre rico, aquel hombre que dijo que pensaba dentro de sí. ¿Qué pensaba dentro de sí? Y decía: esto haré. Voy a guardar todas mis posesiones en mis graneros, y le diré a mi alma: come, bebe, disfruta, gózate. Y de momento vino una voz, dice, pero Dios le dijo más bien: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Entonces, creo que eso es muy importante. Este hombre no involucró a Dios en sus planes, en sus propósitos. La pregunta es: ¿Dios está realmente en tus propósitos y en tus planes de los cuales tú quieres establecer? Qué interesante es hacernos esta pregunta. Pero el pasaje termina definiendo así: del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová. Subraya esa palabra que es interesante. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. Qué interesante cierra este versículo. Más de Jehová es que la respuesta de la lengua. Así que muchas veces decimos: quien tiene la última palabra es Dios. Yo siempre digo que Dios tiene la primera palabra.
y la tiene a lo último. Porque ¿cómo crees que fue creado el cielo y la tierra? ¿Qué fue lo primero que usó Dios? La palabra. Hebreos nos recuerda que todo esto se sostiene por el poder de la palabra. Pero nosotros siempre al principio queremos disponer de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Pero qué bueno que Dios interviene en nuestras vidas. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Cuántas decisiones hemos querido tomar y Dios interviene en nuestras vidas? Así que dale gracias a Dios porque muchos de los cabezazos que te has ahorrado, te los ha ahorrado Dios, permitiendo que su voluntad te guíe. Por lo tanto, este verso tiene que ver mucho con que todo lo que hagas, céntralo en Dios. Todo, tus planes, tus propósitos, céntralos en Dios. Versículo 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ahora fíjate cómo comienza. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ahora, cuidado cuando piensas que todo está bien. Porque hay gente que tú puedes preguntarle de momento, oye, no veo que estés conectado oyendo la palabra, no te veo en tal reunión. Y ¿sabes cuál es la respuesta? Todo está bien. Pues por supuesto que tú dices, no está bien, porque algo no está pasando en tu vida. Y de momento, por ejemplo, yo sí soy muy observador cuántos se conectan de la Iglesia Vida, los nombres y todo, y aquí aparecen, y otros. Y a lo mejor alguno diga, pues yo me conecto, pero no aparezco. Pero yo digo, a ver, pues manda tus notas y tu Biblia para ver si estás trabajando en los versículos que estamos estudiando. Pero mira lo que dice, nos atrapa este verso. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es que yo pienso con que mi esposa escuche, no importa que yo no escuche, o con que yo más adelante lo pueda yo oír, o creer, como dije hace un momento, pensar que todo está bien cuando la realidad no está bien tu vida, no está bien tu hogar. Por lo tanto, es una buena reflexión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. En tu propia opinión, tú crees, puedes llegar a creer, escucha bien, que estás bien. Puedes llegar a creer que tu vida es perfecta. O tal vez no es perfecta, pero que ahí la llevas y ni siquiera ahí la llevas. Entonces, qué interesante es cuando entras a los proverbios, que es la sabiduría, y te confronta con esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando dice aquí la propia opinión, o sea, recuerda que Proverbios es lo mejor de la sabiduría. Por eso cuando entramos en un detalle es que Proverbios es lo mejor de la sabiduría para que tú no busques tus propias opiniones. Así que por eso estamos leyendo Proverbios, por eso estamos estudiando Proverbios para hacer conciencia y que nuestra razón ocupe el lugar que debe ocupar, pero sobre la razón, la sabiduría. Es el principio más importante de nuestra vida. Así que todos los caminos del hombre son limpios en su propia, ponle ahí, opinión. Es que, ¿qué tiene de malo? La pregunta no es qué tiene de malo, qué tiene de Dios. Y luego termina el verso, pero Jehová pesa, me encanta esto, pero Jehová pesa los espíritus. Wow. Ahora, la palabra pesa quiere decir evalúa. Lo diría de otras palabras, pero el Señor evalúa nuestros corazones. ¿Sabes quién te conoce perfectamente? Dios. Él evalúa tu corazón. Cada cuando pones un examen para evaluar a los alumnos, cada cuando nos ponían un examen para evaluarnos, pues Dios nos pone exámenes para evaluarnos y nosotros conozcamos qué hay en nuestro corazón. Así que deja que Dios decida tu propósito, pero también Él sabe todo de nosotros. ¿Cuánto sabe Dios de nosotros? Todo, absolutamente. Por eso dice el versículo 2, pero Él pesa. ¿Qué pesa? Los corazones. Así que Él sabe todo absolutamente de nosotros. Versículo 3
Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Me encanta este pasaje. Si tú notas en el versículo 3 encierra y sella los versículos 1, 2 y 3. Mira cómo está presentado estos primeros 3 versículos. Planes, propósitos, caminos, encomiéndalos al Señor. Va de nuevo, esto es importante para resumir los primeros 3 versículos. Planes, propósitos, caminos, encomiéndalos a Dios. Ahora, la palabra encomendar o encomienda es una palabra hebrea que significa rodar. Y me encanta esta expresión porque esta parte de rodar tiene que ver con esto que acabamos de leer. En otras palabras te voy a decir que es toma todos tus planes, tus propósitos, tus caminos y ruédalos a Dios. Lo repito, toma tus planes, tus propósitos, tus caminos y ruédalos a Dios. Qué importante es eso, que tú y yo aprendamos a rodar todas estas cosas al Señor. Es clave en nuestra vida. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tus obras, todo lo que hagas, todo lo que pienses hacer, emprender, ruédalo, llévalo a Dios. Es una manera de expresar la forma de conectarnos con Dios. Es una forma de entregarle todos nuestros propósitos y nuestros planes a Él. Y dice, tus pensamientos serán afirmados. A veces la parte de los pensamientos es cuando la gente se vuelve vulnerable o tiene doble ánimo, tiende a estar fallando. Pero entrégaselo al Señor. Eso es lo que nos dice el versículo 3. ¿Ok? Y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, cuando tú entregas a Dios, todos tus pensamientos se afirman. Tienes paz, tienes tranquilidad, tienes descanso. ¿Por qué? Porque aprendes a llevarle tus planes, tus propósitos, todo delante de Él. Así que no te estreses. ¿Qué voy a hacer? Me siento en un momento que no tengo a nadie, no veo un futuro hacia adelante, no sé qué hacer. Tranquilo, no te apures, pégate a la palabra, a los proverbios, porque Dios te va a estar hablando, Dios te va a estar instruyendo. Rueda todas esas cosas al Señor. Versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismos. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismos. Y aún al impío para el día malo. Qué interesante pasaje, irrelevante. Él nos ha hecho para Él mismo. Dice la Escritura también que somos ovejas de su prado. Somos de Él. Tú y yo somos de Él. Ahora, podemos decir que somos suyos. Por lo tanto, no podemos dirigirnos solos porque tú y yo somos de Él. Entonces, yo tengo que alinearme a sus caminos. Por Pablo llegó a entender perfectamente esto que dice Proverbios. Por eso Pablo menciona, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante es eso. Pero el pasaje dice algo muy, muy fuerte, dice, y aún el impío para el día malo. Me quedé pensando mucho en esta escritura, que aún el impío, escucha bien, aún el impío Dios lo hizo suyo. O aún puedo decirlo de esta manera, aún el impío Dios lo hizo y es suyo, pero el impío no quiere ser de Dios. Esa es la gran diferencia. El día malo habla del día del juicio. Se dará cuenta entonces el impío, se dará cuenta cuán renuente es y cuán duro fue, pero llegará a ser muy tarde. Por lo tanto, Proverbios advierte, de hecho, Hebreos nos recuerda que tengamos cuidado, no sea que nuestro corazón se endurezca. Por eso recomienda Hebreos, no dejes de congregarte, porque el corazón se endurece.
Qué interesante son estos proverbios que nos van ubicando. Ahora vamos al versículo 5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Bueno, todos sabemos que toda altivez, ¿qué necesitamos? Someterla a Dios. ¿Estás teniendo problemas de altivez? Somételo a Dios. A veces porque tal vez tienes una posición en el trabajo, un salario, un nombramiento, algo, y entra la altivez. Cuidado con la altivez. Yo creo que en este versículo nos advierte, sométela a Dios. Abominación a Jehová es todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Así que cuidemos nuestro corazón. Versículo 6 también dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Bueno, esto es una gran enseñanza en el versículo 6, porque misericordia y verdad hablan de las enseñanzas de Jesús. Hemos estudiado los evangelios y seguimos estudiándolos, entonces encontramos en la enseñanza de Jesús la verdad, pero también la misericordia. Ahora déjame hablar un poquito acerca de esto, porque si le dices la verdad a una persona, pero sin misericordia, es brutalidad. Lo repito, si le dices la verdad a una persona sin misericordia, es brutalidad. Y muchos funcionan de esa manera, y por eso es que la gente se aparta de la palabra, o la gente sale. Qué interesante es tener un balance. Tú y yo necesitamos tener un balance entre la verdad y la misericordia. Hay iglesias que pueden proyectar mucho amor, pero no hay verdad. Hay otros que hablan mucha verdad, pero no hay misericordia. Entonces son extremos. Por eso es que como iglesia tenemos que tener un balance, y eso es lo que buscamos en vida, tener el balance en la verdad y la misericordia, aplicarla. Eso es muy importante. Entonces, a veces decimos, yo no voy ahí porque es una iglesia donde no hay amor, ¿sí? O a veces es una iglesia donde se permite todo. No, ahí tiene que haber un balance con la verdad y la misericordia. Así que el pecado tampoco se corrige solo. Por eso dice este pasaje que acabamos de leer, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. O sea, con el temor de Jehová. ¿Qué clave es la palabra? Ahora, acuérdate que el temor de Jehová es el énfasis de casi todo Proverbios. Lo vamos a estar viendo durante los siguientes capítulos que nos tocan. Ya lo vimos muchísimas veces en estos pasajes, y tendrías que volver a escuchar las enseñanzas, pero es el énfasis de Proverbios. Lo vas a encontrar en muchos pasajes. Vas a encontrar temor del Señor, temor al Señor, todas esas palabras. Bien, versículo siguiente, ahora estamos pero dentro del versículo 6, recuerda también, Dios es amor, pero también es justo. Dios es amor, pero también es justo. Así que temor de Dios, énfasis en Proverbios. Versículo 7 de Proverbios 16 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Subraya ese versículo, que es un pasaje clave en nuestras vidas. Es decir, tú no escogiste tus enemigos. De hecho, nadie escoge sus enemigos, ¿sí? Pero dice aquí, agrada a Dios y Él los hará estar en paz contigo. ¿Qué tienes que hacer? Tengo muchos enemigos. Agrada al Señor y Él los hará estar en paz contigo. Vendrá su tiempo. Tal vez puede tardar mucho, tal vez no, pero esa es la tarea que Dios hace, de poner la paz de nuestros enemigos con nosotros. Pero ¿cuál es el papel tuyo y mío? Agrada al Señor, agrada al Señor. Eso es clave en este versículo 7. Verso 8.
Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Ahora, la bendición, ¿qué está diciendo el verso 8? Que la bendición está en vivir en la justicia de Dios. Somos justificados pues por la fe, en la justicia de Dios. Nosotros tenemos paz, nosotros tenemos gozo, nosotros estamos conectados con Él. Así que esa justicia de Dios en este pasaje es importante mirarla. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Tal vez tú te quejas mucho de, ay, tengo poco, ay, tengo poco, ay, tengo poco. Esa es una palabra que se escucha, dale gracias a Dios. Yo creo que después de leer este pasaje y de oírlo, vas a empezar a darle gracias a Dios. Mejor es lo poco con justicia, con justicia. Que estés recibiendo cosas que no vienen de la vía de la justicia. Debemos tener cuidado con ello. Versículo 9 dice la palabra también, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Otra vez habla de los planes, de los propósitos del hombre. La pregunta es, ¿por qué se repite? Lees un proverbio y habla acerca de propósitos, planes, ponerlos en el Señor y te vuelves a encontrar con el mismo énfasis en este caso, porque Dios quiere que entiendas, que tengas la sabiduría para tomar buenas decisiones. Por eso es que es interesante que se repite esta palabra. Dios conoce todo de nosotros, por eso nos los vuelve a repetir. Cuando tú te encuentres que lees 1, 2, 3, 4 veces un mismo énfasis, Dios te está diciendo que Él sabe todo absolutamente de ti. Qué interesante, ¿no? Que no se nos olvide. Versículo 10. Dice, versículo 10, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Ahora, en el versículo 10, el rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Eso es lo que dice la Biblia, Dios habla hoy para que lo entiendas mejor. El rey habla de parte de Dios y no dicta sentencias injustas. Bueno, la palabra oráculo, ahí que aparece, esto no implica ninguna práctica ocultista o prohibida. En la ley, por ejemplo, en Levítico 19:26, habla un poco de ello, pero sino que trata literalmente de una decisión procedente de la sabiduría divina. Está hablando, cuando usa la palabra oráculo, más bien está hablando de la sabiduría divina, por eso está en Proverbios, y en las palabras del rey que representan a Dios. Es un comentario de John MacArthur donde él hace énfasis en este versículo, que esta palabra oráculo más bien va dirigida cuando viene una palabra de Dios, una palabra en proverbio para tu vida, como lo estamos haciendo ahora. Una palabra que se desarrolla a través de cada proverbio. Qué interesante es eso. Dice el versículo 11, peso y balanza justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de bolsa. Interesante. Pesas y medidas caen bajo el juicio del Señor. Es decir, todas las pesas han sido creadas por Él. Dice la Biblia, Dios habla hoy también. Pero para entender el verso 11 necesitamos decir lo siguiente, que la honradez en los negocios se basa en los eternos principios que rigen el gobierno de Dios. Lo repito, la honradez en los negocios se basa en los eternos principios que rigen el gobierno de Dios. Alguien me decía, pero ¿quién no roba? ¿Pero quién no hace algo indebido en los negocios? Todos. El dinero es sucio, todo el dinero es sucio. Pero no, Proverbios está diciendo algo muy claro. Y entonces yo le dije a la persona, ¿y lo que dices, dónde está en la escritura? No, es una manera de pensar perfecto y es respetable. Pero mira lo que dice aquí la escritura en el verso 11. Peso y balanza justa son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de bolsa. Así que la honradez en los negocios se basa en los eternos principios que rigen
el gobierno de Dios. Qué interesante, y esto también lo habla Proverbios 11:1 como referencia para que puedas checar este verso. Así que Dios detesta la falta de honradez. En todo negocio, en todo lo que emprendas y tengas, sé honrado, que Dios te va a bendecir, que Dios va a estar contigo en esa parte. Versículo 12. Wow, este es uno de los versículos impresionantes. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono, dice el versículo 12. Ahora, realmente es una abominación que cualquier persona cometa impiedad, pero especialmente los reyes. Cada rey va a entregar cuentas. Ahora que estamos en las famosas campañas políticas, cada uno va a entregar cuentas de cómo gobernó, porque realmente cada gobernante tiene que representar a Dios en su posición y por esto cargan una gran responsabilidad. Dice Matthew Henry en un comentario, el rey que usa bien su poder verá que es su mejor seguridad. Lo repito, el rey que usa bien su poder verá que es su mejor seguridad. Versículo 13, dice la escritura, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Ahora, quiero que notes este énfasis, los labios justos son el contentamiento del rey. ¿Habrá reyes que tienen palabras justas? ¿Discursos justos? Eso es de pensar, va, pero es importante. Y además dice, y estos aman al que habla lo recto. Me viene a la mente en este versículo 13 lo siguiente. Herodes no amó los labios de verdad de Jesús. Dos razones importantes. La primera es cuando, Pilato le dice, ¿tú eres el rey? Y Jesús le respondió, tú lo dices. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba frente a él. Qué interesante que frente a un gobernante de aquella época, la verdad estuviera frente a él, el rey estuviera frente a él. Por eso este pasaje nos recuerda, los labios justos son el contentamiento de los reyes y estos aman al que habla lo recto. ¿Será que se habla lo recto? ¿Cuántas cosas se hablan ahorita en campaña y cuántas cosas se dicen? Te dejo de tarea este versículo, subráyalo. Ora con él y que Dios te dé entendimiento, porque te va a guiar para las próximas elecciones. Versículo 3 estamos leyendo. Versículo 14, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio, me encanta esto, mas el hombre sabio la evitará. Y qué pasaje tan fuerte en estos versículos. Me llamó la atención también. Tenemos el ejemplo de David y Saúl. Saúl persiguió a David muchas veces, y lo he dicho varias veces, pero vamos a dejarlo claro. David tenía muchas razones para matar a Saúl. Sobraban razones para matar a Saúl, pero no siempre las razones son obvias. Por lo tanto, David tenía en mente y en su corazón que era el ungido de Dios, que él no podía quitarle la vida. Y de tal manera que este versículo nos enseña, dice, mas el hombre sabio la evitará. Encontramos a un hombre sabio en David evitando la provocación de Saúl. Y con esto defino lo siguiente, me encanta leer a David en su posición ante el rey Saúl. Y pensé lo siguiente, hay gente que tienes que evitar o evadir más bien. Hay gente que tienes que evadir y hay otras que tienes que enfrentar. En este caso, David tuvo que evadir muchas veces a Saúl por sanidad para él y sanidad
para el mismo rey. Por lo tanto, cuando te sientas atacado con gente donde Dios te diga no respondas, cuidado, mejor date la vuelta. Qué importante es aprender de estos principios de Proverbios. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Verso 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía, dice el versículo 15. Es decir, en otras palabras, la mejor lluvia, no sé si tú sabías, pero la mejor lluvia era la tardía. Había una cosecha abundante. Entonces eso se compara aquí con el poder del rey de agraciar a sus liderazgo con benevolencia. Qué importante es eso, ¿no? Cómo pueden recibir bendición con la benevolencia también de un rey, con la lluvia tardía, la mejor cosecha que se puede esperar. Versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Qué es lo más preciado para ti? Y hemos venido aplicando mucho ese principio. ¿Qué es lo que más aprecias? Pues tiene que ser la sabiduría. La sabiduría. Puedes tener todo el dinero, pero sin sabiduría te puedes volver loco. ¿Sí? Mejor es adquirir inteligencia, dice. Entonces, sabiduría e inteligencia es mejor. No es lo que tú y yo llamamos lo mejor. Ay, es que yo he aprendido a escoger lo mejor. Pero si no es la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios, no es lo mejor. Por eso la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué camino has tomado últimamente? Y entonces te darás cuenta qué tipo de sabiduría estás aplicando a tu vida. ¿Cuáles son tus caminos últimamente? Versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Me encantó esta parte. Su vida guarda el que guarda su camino. Interesante. Ahora, en este verso 17, la norma de los justos es apartarse del mal, dice otra traducción. ¿Cuáles son tus reglas, tus principios? Porque de acuerdo a cómo sean tus reglas y tus principios, serán tus resultados. Cuidar la propia conducta es cuidarse uno mismo. Tú cuidas tu conducta, te estás cuidando a sí mismo. Tu comportamiento tiene que ver con cuidarte a ti mismo. Por eso este pasaje es muy importante. Su vida guarda el que guarda su camino. Últimamente, ¿cómo has estado en los caminos del Señor? ¿O eres una persona tan ocupada que dices no tengo ni tiempo para leer? Qué interesante es que Proverbio nos haga reflexionar acerca de todo esto, ¿no? Versículo 18. Ahora sí dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Si tú detectas altivez o soberbia, ¿qué debemos hacer? Si tú dices, últimamente he andado soberbio o soberbia, he andado un poquito así como que altivo o altiva, ¿cuál es tu remedio? Versículo 19, mejor es humillar el espíritu. Mejor, subraya esa palabra, mejor es humillar el espíritu con los humildes. Si te asocias con gente soberbia, los resultados no van a ser buenos. Si tú te asocias con gente altiva, los resultados no van a ser buenos. Por eso mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que humíllate delante de Dios. Verso 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. O sea, lo que entendiste y lo haces, te hace bienaventurado. Así de sencillo. Lo que entendiste y lo haces,
te hace bienaventurado. Gloria a Dios por esa palabra también. Versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente. Me encantó este verso también. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de los labios aumenta el saber. A ver, profesores de niños, de adolescentes, de jóvenes, predicadores, maestros de la palabra, este versículo es para todos nosotros. Es interesante. La pregunta es, ¿cómo enseñas la palabra? ¿Cómo enseñas la palabra? En el versículo 21 es clave. La sabiduría viene con la prudencia. Así que es importante ver que muchas veces los arranques que tenemos debemos tener cuidado, ¿sí? Por eso es que el sabio de corazón es llamado prudente. Pero ahora fíjate, lo segundo, el siguiente renglón a mí me impactó muchísimo. La dulzura de los labios, subraya eso. La dulzura de los labios aumenta el saber. No tienes que gritar para enseñar. No tienes que regañar para enseñar la palabra. Nota el fruto de hasta cómo para hablar la palabra, cómo podemos saber que hay fruto. Dice, en la dulzura de los labios aumenta el saber. ¿Has estado de alguien cuando dices, wow, qué padre enseña esta persona la manera de decir las cosas? Pero bueno, tenemos que tener cuidado porque ahorita también la palabra nos enseña acerca de esto. Pero qué importante es que todos los que enseñemos, dice, porque imagínate a un maestro o maestra amargado, que siempre está enojado, que tiene un carácter, que no tiene control sobre su carácter. Y yo siempre tengo una frase, no, y digo no es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque la dulzura de labios aumenta el saber. Así que aguas, hay que ponerse las pilas, los que discipulamos, los que enseñamos de alguna manera, la manera de hablar es importante. Verso 21, subráyalo, lo dejamos de tarea. Verso 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad, en el verso 22. Si somos entendidos, seremos fuente de bendición a otros. Si tú eres entendido, tú eres de bendición a otros. De eso trata el versículo 22. Versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Sabiduría y prudencia, yo diría, siempre te darán gracia delante de todos. Sabiduría y prudencia siempre te darán gracia delante de todos. Versículo 24, ahora fíjate, panal de miel son los dichos suaves. Otra vez va con las palabras, con la manera de hablar, con la manera que vas a enseñar, con la manera que vas a decir las cosas. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Subraya esto, porque es hasta importante para las personas que sufren de algún cáncer de hueso o alguna enfermedad. Es interesante leer este pasaje. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Enséñale a tu boca a ser sabia. Va de nuevo. Enséñale a tu boca a ser sabia. Usa la palabra miel. ¿Sabes que la palabra miel, cuando yo la estaba leyendo aquí, se usaba con los soldados en la época antigua? Y se las daban a todos los soldados, poco de miel, en la batalla para animarlos y despertarlos para seguir luchando. Así que la miel trae ánimo, la miel trae fortaleza, pero aquí lo habla en las palabras, porque dice panal de miel son los dichos suaves. De hecho, cuando tú lees Proverbios, lo tengo que decir y lo hablo, pero prácticamente Proverbios, como decía un amigo, la Biblia habla por sí misma.
La lees y son dichos suaves, hermosos, impactan, impregnan, transforman. Panal de miel son los dichos suaves. Me encanta lo último también, suavidad al alma y medicina a los huesos. Una palabra que viene de Dios a través de la Escritura es suavidad al alma, es medicina para los huesos. Versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre. Otra vez, ¿recuerdas esto en Proverbios 3? ¿Recuerdas esto más adelante? Hay caminos que parecen derecho al hombre. Del hombre son las disposiciones del corazón, ¿recuerdas? Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Otra vez Dios nos insiste, yo conozco todos tus caminos, yo conozco todo de ti. Qué importante es que pongamos atención a una repetición una y otra vez en el mismo énfasis, ¿sí? Cuando tú vas a una cárcel a predicar, a ver a algún familiar, todos te dicen que son inocentes, porque creen que están correctos en su camino, ¿no? Entonces prácticamente Proverbios 25 trata con el ser humano. Versículo 26. El alma del que trabaja para sí, porque su boca la estimula. Bueno, pues trabaja, en otras palabras, trabajemos para nuestras necesidades, pero no te olvides de ser misericordioso. No te olvides de ser misericordioso con los demás. Si estás trabajando también, Dios te bendice, no, Dios te bendiga, que te bendiga, no te olvides de hacer misericordia. Versículo 27. El hombre perverso, cuidado con esto, está interesante, cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¿Sabes que esto es un prototipo de nosotros? Parece que la gente cava cada día porque creemos que ahí está la respuesta. La respuesta está en el dinero y cavan y cavan. O sea, van haciendo más y más y a veces no alcanzan a hacer nada y a veces se alcanzan y creen que van por lo correcto y otros cavan para sí mismos en una manera materialista. Recuerda el Salmo 103 que dice, Él es quien rescata del hoyo tu vida mientras tú cavas para hundirte. El Salmo nos recuerda que Él rescata del hoyo tu vida. Salmo 42 también nos recuerda, me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cómo caíste en el pozo? ¿No será que tú mismo empezaste a cavar hasta hundirte? Hay gente que cava para sí mismo. Cristianos que empiezan a cavar su propio hoyo ahí, donde caen en un mundo materialista, en pecado, en egocentrismo, soberbia. Y entonces tienen que ser sacados después de ese pozo de desesperación. ¿Cuántos y cuántos cristianos han caído bajo esto? Así que un pasaje interesante este del verso 27. El hombre perverso cabe en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Verso 28. Otra vez, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Oralmente levantamos pleitos. Con las palabras levantamos pleitos. ¿Hoy tuviste un pleito en tu casa? ¿Tuviste pleito en tu trabajo? ¿Tuviste pleito? ¿Pero fue tu boca la que la abriste? ¿Cuántas maldiciones hablaste? ¿Cuántas groserías hablaste? ¿Cuántas cosas que afectan tu alma, tu vida y la de los demás? Aquí está en el verso 28. Y ojo cómo le llama el hombre perverso. Levanta contienda. Aguas, ojo. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que, mucho cuidado. Verso 28 tiene que ver mucho con esto. Verso 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. Bueno, lisonjea. Tal vez hay que tener mucho cuidado. Alguien vendrá y te dirá, ay, eres lo máximo. Wow. Eres un éxito. Predicas muy bonito, súper cuidado. Cuidado con eso porque alguien dijo algo que me gustó. No me lo digas, ya me lo dijo el diablo. Así que no te lo creas.
Hay que estar centrados, calibrados en el Señor. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Pensamientos y acciones incorrectas. Estos pensamientos y se conectan con las acciones. Cuidado, cuidado, porque este versículo tiene que ver mucho. Haz lugar en tus pensamientos a Dios. Versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. La vejez. La larga vida es una corona de honra. Miren, pues ya los que vamos avanzando, los que ya tenemos canas, aunque yo tengo canas desde los 14 años creo, desde muy chavo, pero ahora ya el cabello casi está blanco. Pero fíjate lo que dice este pasaje, qué importante es, y es interesante, que la vejez, la larga vida es una corona de honra. La gente anciana debe ser especialmente hallada en el camino de la santidad. ¿Te gusta platicar con gente anciana, con gente que tiene mucha experiencia, con gente que lee la Biblia, con gente que tiene sabiduría sobre todo del Señor? Es interesante pasar horas con una persona que tiene sabiduría de parte de Dios. Nos bendice como personas. Versículo 32. Mejor es el que tarda. Subraya este pasaje, subráyalo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ojo, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Por ahí hay una plática de alguien y decía, un pastor con uno de sus miembros de la iglesia, tenían una plática y le dijo el miembro ahí de la iglesia, pues ¿sabe qué? Yo ya no quiero estar en esta iglesia por esto y por esto. Y se encendieron las mechas y le dice uno al otro, la oveja al pastor, pues pastor, le dice el pastor, no me prendas porque yo soy de mecha corta. Y le dice la oveja, pues yo ni mecha tengo. Así que fíjate lo que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Cuál es tu mecha? ¿O no tienes mecha de plano? ¿Eres una persona que te prendes rápido? Tienes que aprender a controlar tu carácter. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Creo que esto tiene que ver mucho con el dominio propio, con la conquista de tu carácter. Y hablando de la conquista del carácter, Alejandro el Magno, ¿de qué sirve que haya conquistado? ¿De qué sirve que haya conquistado tanto si no pudo conquistar su carácter? ¿De qué sirve que puedas hacer muchas cosas si no has conquistado tu carácter? Creo que ese es un trabajo que tú y yo debemos tener. Antes de cualquier otra conquista, conquista tu carácter. Es importante. Versículo 33, terminamos. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Bueno, en el Antiguo Testamento echaban suertes. ¿Recuerdan ustedes a Josué? Para dividir el territorio echaban suertes. Los levitas para ver en el turno a quién le tocaba echaban suertes. Para ver quién le tocaba servir. Y era un honor servir en aquel. Era un honor como debe ser ahora también. En Hechos, el tercer dato, que en Hechos también, cuando van a escoger al sucesor de Judas, y la suerte cae sobre Matías. Pero termina el pasaje diciendo algo muy interesante. Mas de Jehová es la decisión de ella. Así que Dios siempre toma la decisión. Por eso es importante conectarnos con Dios. Padre, gracias por tu palabra. 33 versículos bastante amplios de este capítulo. Te agradecemos por todo este semillero de lo mejor de la sabiduría. Muchísimo que meditar, que reflexionar y que entender acerca de toda la palabra. Gracias por permitirnos leer cada uno de estos proverbios. Ahora queremos aplicarlos y vivirlos.
Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.